Buenas tardes, les habla el doctor Daniel Baltasar Sánchez, médico especialista en ginecología y obstetricia del Centro Ginecológico Guardi Salud. En esta oportunidad hablaremos de una ecografía, quizás la más importante del embarazo, que es la ecografía genética. Perfecto. ¿Qué se establece o qué buscamos nosotros con la ecografía genética? Quizás el principal objetivo es determinar el riesgo que tiene todo feto de tener una cromosomopatía. Y nosotros conocemos a las cromosomopatías, quizás la más frecuente es el síndrome de Down, pero existen otras más como el síndrome de Edwards, el síndrome de Patot, entre las más conocidas, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo se realiza la ecografía genética? La ecografía genética se realiza entre las 11 semanas y las 13 semanas con 6 días. De preferencia, siempre las 12 semanas de edad gestacional. ¿Perfecto? ¿Quiénes deben acceder a esta ecografía? En general, todas las mujeres que están embarazadas. Ya no se limita exclusivamente a aquellas mujeres que tienen más de 35 años. En general, todas las gestantes deben de acceder a la ecografía genética. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, eso va a depender mucho de la accesibilidad a los cortes ecográficos indispensables para poder determinarla. Un promedio entre 30 a 40 minutos. ¿Perfecto? Bien, entonces vamos a empezar a describir qué cosa es lo que nosotros hacemos en esta ecografía, al menos acá en el consultorio. Lo que hacemos es determinar primero, antes de ir a la parte ecográfica, es lo que es el riesgo a priori, es decir, el riesgo inicial. Y ese riesgo inicial que solamente se determina preguntando la edad de la mamá y determinando la edad gestacional, es un riesgo que es importante, es el riesgo de base que toda mujer tiene. Obviamente, si tú tienes 23 años y llegaste a las 12 semanas, definitivamente el riesgo a priori será mucho menor. Diferente al riesgo a priori de una mujer que tiene 43 años y llegó a las 10 semanas de edad gestacional. Entonces, mientras más edad materna tengas, mayor riesgo a priori de tener un bebito con síndrome de Down. Y mientras más edad gestacional tengas, menor riesgo a priori de tener un bebito con síndrome de Down. Muy bien, todas las mujeres entran a la ecografía teniendo un riesgo a priori, un riesgo inicial. Lo que nosotros hacemos es tratar de buscar este corte que he tratado de diagramar en la pizarra, donde tenemos al feto de perfil mirando hacia arriba. Este es el plano medio sagital, que es el que nosotros tenemos que encontrar en la ecografía genética. Y en este plano medio sagital tenemos que determinar los marcadores genéticos, y estos marcadores genéticos son 4 específicamente. Quizás el más importante de los 4 es el número 1, que es la translucencia nucal. La translucencia nucal es el acúmulo de líquido, es el edema nucal que todos los fetos tienen a esta edad gestacional. ¿Correcto? Lo que nosotros hacemos entonces es determinar esta estructura que se llama translucencia nucal. Y lo que hacemos con la máquina es determinar su grosor. Mientras menos grosor tenga la translucencia nucal, más te alejas del síndrome de Down. Mientras más gruesa sea la translucencia nucal, más te acercas al diagnóstico de síndrome de Down. Tanto así que translucencias nucales que superan los 3.5 milímetros de grosor son translucencias gruesas, son translucencias patológicas. ¿Correcto? De todos los 4 marcadores es quizás la translucencia nucal la más importante. Otros marcadores que nos ayudan a complementar la translucencia nucal son los 3 que a continuación siguen. Es determinar si en este corte medio sagital el bebito tiene el hueso nasal visible, presente. Y para ello es necesario determinar la presencia del hueso nasal. Si está presente, perfecto, más te alejas del bebito Down. Otros 2 marcadores también muy importantes, a veces un poquito difíciles de entender, son los marcadores que utilizan
la tecnología Doppler y son el ductus venoso y el flujo tricuspidio. El flujo tricuspidio se determina a nivel del corazón y nos vamos a la válvula tricúspide que se encuentra en las cámaras derechas del corazón. La válvula tricúspide es la estructura que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Y a este nivel existe un flujo sanguíneo y la máquina lo que hace es censar la velocidad de ese flujo y nos arroja algunos índices y una onda Doppler que nosotros interpretamos. Que eso no es importante que ustedes lo conozcan, pero es algo que sí se debe determinar, que es la presencia del flujo tricuspidio. Otro marcador es el ductus venoso, que es un vasito que pasa a través del abdomen, que es muy delgado, que mide aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Igual, a través de ese ductus pasa un flujo sanguíneo y lo que nosotros hacemos es calcular la velocidad de ese flujo sanguíneo y determinar índices y formas de onda, ¿correcto? Este es el ductus venoso. Muy bien, entonces, determinando los 4 marcadores, la translucencia nucal, la presencia del hueso nasal y la medición del flujo tricuspidio y el ductus venoso, nosotros podemos recalcular este riesgo a priori inicial y tenemos un riesgo modificado, ¿correcto? Ese riesgo modificado se puede establecer y dividir en bajo riesgo, un riesgo intermedio y un alto riesgo, ¿correcto? Entonces, el software que nosotros manejamos, que es el de la Medicine Fetal Foundation, nos permite establecer una proporción, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 100, 1 en 500, 1 en 1000, ¿perfecto? Y si el riesgo se encuentra entre 1 y 1 en 100, entonces nos preocupamos, porque ese es un riesgo alto de tener un bebito con síndrome de Down. Entonces, la consejería sería inicialmente decirle a la mamá que existe un riesgo alto, porque los marcadores ecográficos salieron patológicos, salieron alterados, y que existe una alta probabilidad de que este fetito sea síndrome de Down, pero que es necesario hacer estudios adicionales. Y en este caso, el estudio adicional sería un método invasivo, es decir, hacer lo que nosotros conocemos como es la biopsia de vellosidades coriales, ¿correcto? Para confirmar o en su defecto descartar la posibilidad de un bebé Down. Sin embargo, si el riesgo sale de 1 en 1000 para arriba, entonces estamos hablando de un bajo riesgo de síndrome de Down. No tenemos que hacer absolutamente nada, debemos de considerar que es un bebé sano y que este bebé no necesita, al menos por el momento, un mayor estudio, ¿correcto? Entonces, esa es la evaluación, o así es como nosotros evaluamos la probabilidad de un feto con síndrome de Down. La ecografía genética también es muy importante porque esta ecografía nos permite calcular la edad gestacional precisa. Y para eso lo que nosotros hacemos es medir al feto en su longitud máxima, desde la cabecita hasta la colita. Y esa condición o esa medida nosotros la llamamos longitud corononalga. Y miren pues que esta longitud corononalga es quizás la medida más precisa para calcular la edad gestacional. Si existen dudas en la edad gestacional porque no te acuerdas tu última regla o porque no te hiciste ecografías más precoces, esta ecografía te dice exactamente la edad gestacional. ¿Qué más podemos ver en la ecografía genética y que es muy importante? Es el detalle anatómico. Hoy en día los ecógrafos tienen una alta resolución y nos permiten ver algunas malformaciones congénitas que son determinadas a esta edad gestacional entre 11 y 13 semanas. Y generalmente aquellas que se determinan son malformaciones congénitas muchas veces incompatibles con la vida. Es decir, por ejemplo, hay fetos que no tienen cráneo, hay fetos que no tienen cerebro, hay fetos que el corazón lo tienen fuera del tórax, hay fetos que
el intestino lo tienen fuera del abdomen, hay fetos que la vejiga la tienen muy grande, en fin, inclusive hasta la espina bífida se puede diagnosticar a esta edad gestacional. Entonces existe una evaluación anatómica muy importante que nosotros establecemos a esta edad gestacional, que se complementa más adelante con la ecografía morfológica de 22 semanas. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer en esta ecografía? Determinar el sexo con un 85-90% de probabilidad. Ojo, no el 100%. ¿Y cómo hacemos eso? Facilito. Acá nosotros podemos identificar una estructura, esta estructura que conocemos como tubérculo genital, ¿correcto? El tubérculo genital se puede visualizar en el corte medio sagital cuando se realiza óptimamente. Lo que nosotros hacemos simplemente es preguntarle a la máquina qué ángulo forma el eje de la columna con el eje del tubérculo genital, ¿correcto? Y acá se forma un ángulo, perfecto. Cuando ese ángulo es menos de 35 grados, con un 85% de probabilidad, es un feto de sexo femenino. Y cuando es más de 35 grados, lo más probable es que sea un feto masculino. Perfecto, esa es la manera como nosotros determinamos la edad gestacional. No es que a esta edad podamos ver el pene o la vagina, no lo podemos hacer, pero sí calculamos el eje del tubérculo genital. Muy bien, para resumir y terminar el video, esta ecografía me permite, 1, detectar aquellos fetos que tienen riesgos altos de tener síndrome de Down, o en su defecto, ver si un feto tiene un riesgo bajo y debemos considerarlo normal. Segundo, me permite calcular la edad gestacional exacta. Tercero, me permite ver la morfología, la anatomía fetal temprana. Y cuarto, podemos hacer una predicción del sexo fetal a través del tubérculo genital. En esta ecografía también tu ginecólogo hará una determinación adicional que es el riesgo de preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad donde la presión se sube y eso complica el embarazo. Nosotros podemos saber qué mujeres tienen mayor riesgo de hacer preeclampsia, sí, y es a través de la evaluación Doppler de las arterias uterinas. Entonces tu ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal, hará también una evaluación de las arterias uterinas y establecerá el riesgo que tienes de tener preeclampsia. Muy bien, ha sido un gusto hablar un poco de este tema y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes.